celular. Bueno, vamos a comenzar con esta charla de errores en el relacionamiento con pacientes. Y lo primero que hay que preguntarse es si los doctores son humanos. Parece pues una pregunta medio absurda, pero la verdad es que la posición social y lo que comenzamos a creernos los mismos médicos es que somos unas especies de personajes infalibles, todopoderosos, que ni siquiera podemos enfermarnos ni podemos dejar de funcionar. Siempre tenemos que estar al frente cumpliendo y esa es la imagen que tiene mucha gente. Y eso no es un invento, pues hay artículos um, dedicados a estudiar esto y gente dedicada a estudiar esto, de cómo se sienten los médicos sobrehumanos. Y por eso lo primero en lo que hay que pensar es en la humildad. Si uno no acepta que se puede equivocar, que puede cometer errores, que tiene los demás problemas de todos los humanos, pues le van a pasar muchos líos. Ahora, en esto de los errores que pueden cometer los médicos, pues vale la pena no solo describir el error, que si ustedes entran a buscar el tema, eso es lo que encuentran, descripciones de los errores más comunes, y yo aquí los voy a mencionar, sino que interesa es por qué se cometen. Y a mí me gusta mucho la investigación de los accidentes aéreos, porque ese es el objetivo. Y fíjense ustedes hasta dónde han reducido los accidentes aéreos. No es encontrar el error, encontrar el culpable, castigarlo, sino entender por qué se cometió. Miren este ejemplo donde un piloto salió disparado por la ventana del avión y sobrevivió. Ahí está la foto del tipo en el hospital. ¿Y qué fue lo que pasó? La ventana del lado del piloto de pronto se abrió y ustedes saben que por las diferencias de presión, pues cualquiera que esté ahí cerca sale disparado. Esto es como una actuación de cómo salió el hombre por el hueco de la ventana. Esta es la foto real de la ventana. Y el ingeniero, que en ese momento había ingeniero de vuelo, pegó un brinco y lo agarró de los pies. Y el copiloto, en un periodo de unos 20 minutos, logró aterrizar el avión. Obviamente, estos dos personajes suponían que el piloto estaba muerto y que lo que estaba agarrando de los pies era un cadáver. Pero le dio tanto dolor en los brazos y fue tan duro el esfuerzo de ese ingeniero que varias veces dijo: no puedo más, lo voy a soltar, y le gritaban: no lo suelten, no lo suelten. Y él aguantaba y aguantaba. Finalmente aterrizaron y llegaron las ambulancias y todo el cuento, y resultó que el piloto estaba vivo y que el piloto se recuperó y volvió a pilotear, pero el que agarró los pies, no se pudo recuperar del trauma de haber pensado: lo voy a soltar, y haber estado a punto de soltar lo que él creía que era un cadáver. Entonces hicieron la investigación, y igual que en oftalmología, unas pocas micras hicieron la diferencia. Esa ventana estaba dañada, la llevaron al taller, el mecánico, un tipo de 30 años de experiencia, quitó la ventana, fue por los 16 o 32 tornillos que había que poner, fue al almacén y le dijo al almacén: dame tornillos número tal. Era un tipo de muchos años, de mucha experiencia, y ninguno de los dos miró el libro. El procedimiento dice: hay que mirar el libro para definir el calibre de los tornillos. No, entonces se tenían absoluta confianza el uno al otro, y le dio un tornillo 1 milímetro menor, y eso hizo que los tornillos se robaran y la ventana saliera disparada.
Pero entonces la pregunta aquí fue, ¿por qué se volaron el procedimiento? ¿Qué hizo que este experto no siguiera el procedimiento y confiara en su memoria? Y es lo que muchos de ustedes saben que pasa en medicina, el exceso de confianza, el exceso de experticia, la confianza absoluta de que yo hago las cosas bien. Entonces, eso es algo en lo que hay que trabajar si se quieren dejar de cometer errores. Entonces, ese es el enfoque que le voy a dar a la charla. No, pues sí listamos los errores y son todos errores eh, pues reales que a mí me ha tocado ver, sino por qué los cometemos, qué hay en el fondo. Entonces, voy a hacer cortas pausas preguntándoles cuál es el error y cuál es la causa, por qué cometemos ese error. Comencemos con este paciente, es un abogado de 50 años que tenía +1, le hacen faco refractiva, queda con sus lentes perfectos, visión 20/20 de lejos, 20/20 de cerca, y esa es la promesa que hace el oftalmólogo que lo opera. Pero un tiempo después puede pasar cualquiera de estas cosas y las tres las he visto, ¿no? El lente se puede descentrar por cicatrización irregular de la cápsula, entonces ya la visión no es tan perfecta, le puede dar opacidad a la cápsula, y la visión se cae bastante o le puede ocurrir un desprendimiento de retina. Y como le digo, en esta exacta circunstancia he visto las tres. Y claro, son arreglables las tres, pero el paciente siempre pregunta, ¿y a mí por qué no me explicaron esto? ¿Y yo por qué no sabía esto? Entonces, ¿cuál es el error? Piensen por un momento, ¿cuál es el error que cometió el médico que hizo o que hace estas cirugías así? ¿Y qué lo lleva a cometer ese error? Pues obviamente es un error de comunicación, ¿cierto? De no dar toda la información. Y cada que se hacen charlas sobre los problemas, la recomendación final de quienes dan las charlas es la primera: prometa poco, entregue mucho. Pero si ustedes oyen, van al salón de al lado y van a la charla del faco refractivo exitoso, pues les va a mostrar una cantidad de estrategias de venta, ¿sí? ¿Cómo vender la cirugía? Entonces, pues usted va a estar en ese dilema. Si yo prometo poco, pues no voy a vender mucha cirugía electiva. Si yo digo, si doy toda la información, no voy a vender mucha cirugía electiva. Y pues yo lo vivo todos los días. A mí me buscan pacientes todos los días en los 50 y hasta en los 40 para lente multifocal. Y cuando yo entrego toda la información, con interés, en algunos casos, de ayudar al paciente, porque algunos pacientes pues, son muy exigentes, y hacerle la cirugía, pero le entrego la información e invariablemente dicen, no, yo me espero, ¿sí? Entonces, no es una buena estrategia de venta, pero entonces usted tiene que resolver. ¿Yo en qué papel me ubico? Me ubico en el papel de vendedor, que vendo hasta hueco, ¿sí? Y tengo una capacidad extraordinaria para convencer, o me ubico en el papel de médico, que doy la información y dejo que el paciente tome su decisión. ¿Y qué es lo que hace que usted se ubique en uno de esos dos? Pues indudablemente la plata, lo que veíamos en la diapositiva anterior. Y uno de los problemas comunes, y yo he hablado de esto ya, a veces me vuelvo cansón con este cuento, es que si usted no lleva una buena contabilidad y no hace una buena planeación económica, no es capaz de contestar estas preguntas que les pongo ahí a la derecha, pero con precisión, con certidumbre y con continuidad año a año,
pues usted no tiene usted puede tener una planificación como médico. Yo soy médico, yo soy cirujano, a mí me gusta hacer cirugía, pero no tiene una planificación económica y tiene sus metas económicas muy revueltas y muy confundidas, y, y entonces eso predispone para que la motivación económica le influya mucho. Lo básico es que sus ingresos no pueden ser menos que sus egresos. Desde luego que usted como médico, como oftalmólogo, tiene líneas de crédito en todas partes y es de lo primero que le pasa al oftalmólogo cuando se gradúa, que ya va al banco y el gerente lo saluda y le llegan cartas y le hacen llamadas, mire, le vamos a dar esta tarjeta de crédito, le vamos a abrir esta línea de crédito. Entonces es muy fácil. Aparte de que el oftalmólogo pues lleva 15, 16, 18 años en una situación económica apretada, haciendo un esfuerzo muy grande, estudiando mucho, trasnochando mucho, y dice, bueno, ya me lo merezco, ¿no? Entonces me merezco un nivel de vida mejor, y entonces voy a aceptar estos créditos, y se mete en un círculo de demanda de dinero y poca oferta. Otra forma de usted darse cuenta es si en la mitad de su consulta, en la mitad de su proceso de recomendación, le vienen a la mente a usted necesidades económicas, ¿sí? Aquí tengo este paciente, le recomiendo, le vendo la cirugía. Ay, güey, madre, es que yo como tengo la cuenta del carro la próxima semana, entonces pues definitivamente la necesito. Si eso le pasa, pues está en problemas, ¿sí? Otra situación en la que se puede meter y la he visto mucho, ¿no? Diría que en Colombia un poco menos, pero mucho en otros países de Latinoamérica y en países desarrollados. Y es el individualismo, ¿no? Entonces el tipo dice, ay, yo no quiero tener enredos con socios, con colegas, eso es para pelear. Y es verdad, sí, peleamos, discutimos, pero la ventaja que significa asociarse es extraordinaria, porque se comparten los costos de los equipos costosos y no tiene usted la presión de estar ordenando o haciendo exámenes que no son necesarios. Esta circunstancia de un oftalmólogo rodeado de una cantidad de equipos pone en esencia al oftalmólogo a trabajar por la plata para pagar los equipos que a los 5 años ya están obsoletos, y vuelve y arranca el ciclo otra vez, un poquito el esquema del taxista. Y otra forma de darse cuenta es si realmente usted lleva estadística de los procedimientos profilácticos. Aquí pinto pues dos de los más comunes y de los que más se prestan. Yo les puedo decir que me paso una buena cantidad de consultas diciendo no necesita eso, no necesita la iridectomía, no necesita láser, yo no veo indicación. Luego yo veo que ese es un problema, ¿sí? Entonces, el ejercicio que los llamo a hacer es a que hagan pausadamente meditación, piensen en estos puntos o otros que le ocurran y piensen si se han logrado, si logran o si están en proceso de liberarse de la influencia del dinero en su práctica. Miremos este otro ejemplo. Este paciente viene un mes después de cirugía de catarata y no ve nada pues, de movimiento de manos. Y lleva varias consultas con el médico que lo operó, pero el doctor, ¿y yo por qué no veo? No, eso es así, dele tiempito, tenga calma, el ojito está un poquito inflamado y eso se le va a mejorar. Tenga paciencia. Y entonces al mes está aburrido y decide pedir una segunda opinión y este es el cuadro. Se lleva a cirugía, se le hace pues aspiración de la corteza, vitrectomía, recupera totalmente su visión y obviamente ese paciente se pregunta, bueno, ¿por qué mi médico no me dijo? No me dijo que yo tenía un problema y que ese problema era arreglable. Este otro paciente, 6 semanas
con la presión en los 60, con máxima terapia antiglaucoma. Había perdido vitrio, había usado 3 o 4 ampollas de viscoelástico para meter el lente, empujar las cosas. Y el paciente lleva 6 semanas en 60 con dolor intenso todos los días. Y el médico le dice, no, pues es que está un poquito inflamadito, tenga paciencia, espere, muchas consultas. Y lo mismo, pide una segunda opinión, se lo lleva a cirugía, se le sacan pues 2 litros de viscoelástico del ojo, se le limpian todos esos restos corticales, tenía ya un desgarrito en la retina, estaba comenzando un desprendimiento y desafortunadamente ya una excavación del 90%. Se le hace una filtrante, inclusive, y este paciente no recupera una buena visión y termina demandando al médico que lo operó. Entonces vienen las 2 preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el error en la comunicación aquí? ¿Por qué estos médicos están metidos en líos? ¿Y qué los llevó a hacer eso? Piensen. Y es el manejo de la verdad, ¿no? No decirle al paciente la verdad, no llamar las complicaciones o problemas por su nombre, es una práctica muy común y lleva a múltiples diferencias de opinión que generan desconcierto en los pacientes y desconfianza en el gremio. Conozco un colega que ha optado por poner un letrero en la sala de espera: si usted viene por una segunda opinión o ha sido operado en otra parte, no lo veo. Y el paciente entra y él comienza a ver que tiene una cirugía y dice, sálgase, yo le devuelvo la plata. Yo no lo voy a tratar, ni voy a opinar, ni voy a decir nada. Y obviamente este colega pues ha optado por una solución que se ve como muy cómoda, ¿no? Pero ¿en quién está pensando? Está pensando en el gremio, en las relaciones con el gremio médico. Está poniendo eso por encima de todo. No está pensando en el paciente, en yo qué puedo hacer por ayudar a los pacientes. Entonces, no es una persona guiada por la protección de los pacientes, sino guiada por las relaciones entre los médicos. ¿Y por qué nos pasa eso? Yo oigo mucho de complicaciones, de colegas comentando sobre complicaciones que dicen que hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice, con lo que se habla, con lo que se escribe. Y casi invariablemente cuando las tengo y hay allí residentes, fellows, que hacen la nota, se me acercan al final y en voz baja me dicen, doctor, ¿y qué quiere que escriba en la historia? ¿O quiere usted hacer la nota? Y siempre les digo lo mismo, ¿no? Escriba tal cual lo que pasó, obviamente sin juicios y sin decir este fue tan bruto pues que empujó la mano, no, simplemente lo que pasó, se rompió la cápsula, se rompió la retina, lo que sea, sangró, pero descríbalo tal cual lo que pasó y al paciente le vamos a decir exactamente lo que pasó y le vamos a explicar. Y yo les digo, yo llevo 40 años haciendo eso y nunca he tenido ni demandas, ni problemas, ni pacientes, pues no digo que nunca he tenido pacientes descontentos, pero pacientes que se sientan engañados, que es lo peor que puede hacer uno en la relación o en la comunicación con un paciente. Hacerle sentir que lo está engañando o que el paciente finalmente tenga evidencia de que está siendo engañado. Entonces, siempre hay que decir la verdad. Y la verdad, como decía allí, no le implica que tiene que recordar nada. Usted dice la verdad y no tiene que estar porque usted engaña, dice una mentira y después no se acuerda qué mentira dijo. Y si es una mentira muy grande, pues usted no la va a escribir en la historia. ¿Ven? ¿Y por qué tenemos esa tendencia a no decir la verdad, a no aceptar las complicaciones?
los argentinos han acuñado este término, pues porque obviamente allá tiene que ser muy común, ¿no? Y es el de broncemia. Y es la aspiración de todo médico, que tiene todo médico, de convertirse en una estatua de bronce que coloquen en la entrada de un hospital o un parque. Y es bueno saber si uno está presentando síntomas o manifestaciones iniciales de broncemia. La importantitis es uno de los síntomas que comienza a manifestarse, y es que cuando usted comienza a hacer referencia a usted mismo, haciendo sentir a colegas y alumnos que usted está en la crema de la sociedad, de la sociedad oftalmológica y de la sociedad de los ricos, de los laboratorios, usted en todos los laboratorios lo llaman y es el speaker de todo, y entonces se siente muy importante por eso que hace, pues comience a pensar que está presentando las primeras manifestaciones. Con la ciencia también pasa algo parecido, en la medida en que usted, sus artículos y sus aportes intelectuales, usted comienza a creer que está pues sentando las bases del futuro médico y que sus artículos son de una importancia tremenda y que perdurarán en el tiempo y modificarán. Pues si es verdad, pues de pronto no es grave, pero el problema es que la mayoría de las veces ni siquiera es verdad, pues esa importancia tan tremenda que algunas personas se atribuyen. Y esa es la inmortalitis. Usted cree que va a durar para siempre sus aportes. Esto suele iniciar a los 45, 35, aunque he conocido gente más joven que ya tiene algunas manifestaciones. Solía ser de hombres, pero pues ya como todo se está repartiendo. Y la forma de diagnosticar a alguien, pues esto es de la literatura argentina, pues es la diarrea mental. Son personas que hablan y hablan todo el tiempo y no oyen y no escuchan. Y por ejemplo, ante la complicación, pues hablan y hablan, inventan y dan razones, pero no escuchan al paciente ni escuchan a los que lo rodean. Los signos es el reflejo cefalocaudal, es que tienen la columna tiesa, no se pueden agachar hacia adelante, rigidez de nuca, la cumbamba siempre levantada. El tórax en tonel están inflados y los rectos superiores tienen una limitación muy marcada porque solo miran hacia abajo, o sea, miran el mundo que los rodea hacia abajo. Facies en fósea rara vez sonríen, son personas muy serias, muy metidas en su trabajo y padecen de episimulalia, que es como un endurecimiento de las cuerdas vocales porque hablan con mucha firmeza. Aún en esta etapa escriben los argentinos que si la persona hace un esfuerzo por oír, por leer textos alejados de su especialidad, por oír música, por buscar alguna expresión de humanismo, tiene todavía tratamiento. Pero comienza en muchos a que la egolatría y el egocentrismo los lleva a un franco trastorno narcisista de la personalidad. Y una vez que usted cae en esto, y ustedes ya conocerán algunos, y de hecho hay algunos muy famosos que llegan a posiciones muy altas, pues esto, dicho por los psiquiatras, pues es muy difícil de tratar. ¿Y quién fue Narciso? Pues Narciso, de la mitología griega, era un joven muy bello y todas las muchachas y muchachos se enamoraban de él. Y entonces la ninfa Eco, que hablaba mucho, y entonces la condenaron a que tenía que repetir siempre la última palabra de lo que hablaba, se enamoró de Narciso y lo seguía
pero siempre repetía las últimas palabras de Narciso, entonces eventualmente Narciso la rechazó. Eco se metió en una cueva, se fue disolviendo y solo quedó el eco. Ah, y entonces Narciso ante eso fue condenado a que se mirara todo el tiempo en un espejo de agua. Y se miró tanto que se enamoró de su propia figura hasta que finalmente se cayó y se ahogó. Y esta mitología se repite en la mitología romana y como ven, estos cuadros de la Edad Media, pues persiste a lo largo de la historia, lo que les dice que el problema de los narcisos es un problema muy viejo y muy diseminado y ocurre en todas las culturas. Y si uno estudia historia política, pues casi todos los que han llegado a posiciones altas, importantes y sobre todo duraderas en los gobiernos son narcisos, son enfermos narcisos, trastornos narcisistas de la personalidad. ¿Por qué en medicina hay tanta predisposición al narcisismo? Porque generalmente arranca desde muy pequeño. Al niño muy inteligente, muy capaz, le dicen, uy, este va a ser médico. Y luego si es el mejor alumno en los colegios, en las entrevistas le van a decir, uy, usted está como apto para entrar a medicina. Y luego, pues va a ser siempre el primero y el que más estudia y el mejor. Y entonces le dicen, usted va a poder entrar a una especialidad. Entonces es una lucha selectiva toda la vida en donde la calidad y ser bueno y estudiar lo va convirtiendo en una persona pues muy capaz y es real. O sea, casi todos los médicos que llegan a posiciones de especialidad pues han tenido esa, esa lucha de toda la vida. Entonces terminan sintiéndose que son prepotentes, que tienen derecho a privilegios, que todo el mundo los admira, que todo el mundo los debe reconocer, eh, exageran sus logros y títulos y muchas veces se los inventan y comienzan a hacer fantasías de brillantez e inclusive de belleza, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres, y un sentido de superioridad absoluto, pues son superiores a todos. Dominan las conversaciones, no escuchan, esperan que tengan que recibir favores especiales, esperan que ellos deban tener un trato especial y distinto a todos los demás, que deban sacar ventaja de todo y son absolutamente incapaces para la empatía, para sentir eh, lo, el sufrimiento, las tragedias de otros. Envidiar y ser envidiado, arrogante, altanero, grosero y siempre buscando lo mejor. Ese ya es el cuadro completo del que llegó a esa situación. Y la persona que viene de una situación social, económica, familiar muy difícil, está mucho más predispuesta porque es mucho más lo que ha luchado y la distancia entre lo que es ahora y lo que era es mucho más grande. Entonces, más fácilmente cae en el trastorno narcisista. Y pues como en todo, ha habido mucha gente que se ocupa de hacer frases para describir esta problemática, ¿no? La arrogancia de la ignorancia. Esto se trancó. Obviamente que la arrogancia, la soberbia lleva a la ignorancia. Y miren que desde hace mucho lo vienen diciendo, ¿no? Para aprender, para corregir,
para convertirse en un experto es necesario tener humildad. Eso es lo que lleva a la verdadera sabiduría, ¿no? Entonces yo quiero que se hagan un test cortico aquí, cierren los ojos por un momento y se pregunten, ¿yo soy el mejor? En cualquier escenario, pues soy el mejor residente, soy el mejor de mi grupo, soy el mejor de... ¿Lo sienten? Porque si lo sienten, están en peligro. Este es otro término que me parece un poco gracioso de los que padecen de soberbia, arrogancia, prepotencia y obstinación. Es el síndrome del sapo. Obviamente que el narciso solo se mezcla y se entiende muy bien con otros narcisos y la gente inferior a él es muy maltratada. Aceptar la ignorancia, aceptar que hay cosas que no se saben, pero creer que uno se las sabe todas, ya eso es enfermedad. La humildad es la inteligencia silenciosa de las personas. Y Gandhi decía que procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo. Porque el narciso llega lejos, pues llegan a la presidencia, muchos, a la presidencia de su corporación, de su sociedad, de su país. Y allá llegan y se quedan solitos, porque no tienen empatía ni generan empatía. Y cuando el narciso es desproporcionado, no correlaciona pues sus hallazgos, su capacidad con la verdad, pues eventualmente se cae. Y cuando se cae, se pega muy duro. Bueno, miremos otra causa. Creo que ahí le botamos bastante corriente al ego desproporcionado. Este oftalmólogo en un tono pues bastante brusco le dice a un paciente con retinosis pigmentaria que consultó por nictalopia y porque estaba teniendo dificultades con la visión, le dice en forma brusca, rápida, sin averiguar mucho sobre el paciente, en 2 años usted se queda ciego. Y tiene que leer la noticia a los 2 días de que ese muchacho se suicidó. Y como les repito, todas estas son historias reales. Yo no me estoy inventando nada. Son todas cosas que he visto que ocurren. ¿Cuál fue el error aquí? ¿Y cuál es la causa? Obviamente es otro error en la comunicación, pero aquí es multifactorial. Este es un error que se comete muchísimo basado en la prepotencia del médico. Y la causa tiene que ver con la presión del tiempo. La excusa más común, lo que oyen ustedes pues prácticamente en todas las discusiones médicas es: yo no tengo tiempo para atender los pacientes el tiempo que debería tener y no tengo tiempo para explicar. No tengo tiempo para hacer empatía con el paciente, no puedo, no puedo averiguarle de su vida y tratar de entenderlo. Y el manejo estadístico y los pronósticos se manejan muy mal. Y puedo inclusive llegar a tener el juicio alterado. Entonces vamos a ver un corto análisis de cada uno. Y la pregunta siempre es,
¿Es posible atender 20 pacientes en una mañana bien atendidos? Y todos los médicos se quejan de esto y dicen, no, esto es terrible, mientras los médicos tengamos que trabajar así, no, no podemos. Y el problema es un mal entendimiento de cómo fluyen las consultas, porque si ustedes se ponen a ver, una buena parte, si estamos hablando de consulta general, en donde le meten esos 20 pacientes en la mañana, general, médico general, oftalmólogo general, una buena parte son cosas menores, muy fáciles de resolver, que realmente resuelven en 5, 8, 10 minutos. Entonces a usted le queda un margen de tiempo y si usted organiza las citas de tal manera que siempre haya 2 o 3 pacientes esperando, no 5, 20, no que esperen 2 horas, pero sí que esperen máximo 40 minutos, 1 hora, pues usted puede atender a unos pacientes rápido para poderse concentrar en los pocos que le llegan que sí requieren tiempo. Entonces, una práctica bien manejada puede ser confrontar un paciente cada 15 minutos estricto versus 18 pacientes de 10 minutos y 2 de 30. Es decir, usted debe ser capaz, así eso le congestione la consulta y lo atrase, usted debe ser capaz ante el paciente problema, ante el paciente con algo grave, con algo complejo, de parar y decir, bueno, lo voy a oír, lo voy a escuchar, voy a tratar de entender, lo voy a examinar muy bien, inclusive voy a consultar, voy a meterme al celular, al computador, voy a mirar cositas y ese es un esfuerzo que estamos haciendo el grupo en Retina Cali por tratar de crear guías y ayudas fáciles de rápida consulta para ayudarle al médico en los problemas raros y complejos. Y lo otro de la práctica es lo que yo he llamado la cistitis crónica. El propósito de mucho médico en su práctica es llenarse de pacientes y el orgullo máximo es decir, yo tengo citas a 3 meses, yo tengo citas a 6 meses, no puedo, no me caben más pacientes, estoy muy famoso. Y resulta que mucho de eso lo ha logrado a punta de recitar y recitar. Pacientes que cada 15 días, que cada mes, y muchos de ellos absolutamente innecesarios. Con una apariencia, con una mito de que eso es buen cuidado. Y resulta que en muchas patologías, desde luego que hay patologías que sí requieren eso, pero muchas patologías basta con sentarse, explicar y empoderar al paciente para que se haga los chequeos él mismo y él mismo tome la determinación de qué va mal y consulte cuando necesite. Y usted no está tan lleno y entonces tiene posibilidad de abrirle cupos. Entonces, tanto en su consultorio como en el sitio donde usted trabaja, se debe hacer estas preguntas. Porque si verdad usted tiene sus citas muy lejos y muy congestionadas, yo le aseguro que la práctica que hace es una práctica un poco estéril que lo va a llevar al síndrome de burnout porque se siente con una práctica aburridora. Lo otro es el manejo de las estadísticas. Pues todos conocemos, que esto sí que lo estudiamos mucho en nuestra carrera, la famosa campana de Gauss, que puede ser alta, que puede ser plana. Y entonces, sobre esa campana es que nosotros hablamos, ¿no? Y entonces muchas veces lo que le decimos al paciente es el promedio de sobrevida para esta enfermedad en el estadio en que usted está es de 2 años de sobrevida o de visión o lo que sea. Y nosotros en la mente tenemos esto, ¿sí? Pero ¿qué entiende el paciente? Y usted lo oye en todo el tiempo por todas partes. Me dio 2 años de vida. Me dijo que en 1 año me quedaba ciego. Me dijo que en 3 años ya perdía la visión. Eso es lo que entiende la gente. Entonces es un error pensar que usted que tiene formación estadística le puede hablar de números a los pacientes
que muchos no tienen la formación estadística. Y claro, ahí vienen todos los milagros, porque el médico le dio 2 años de vida y vivió 5, y resulta que es la campana de Gauss, ¿no? Entonces, mi recomendación y lo que yo he optado después de ver muchos errores, malas interpretaciones de información que yo he dado, es que no vale la pena dar números. Los gringos son muy obsesivos con eso y la mitad de los exámenes de todas las medicinas es números, qué porcentaje tal, qué porcentaje, y le tiene que pegar usted al número exacto, pues usted se raja si puso 65 en vez de 63. Imagínense el nivel de absurdo que se ha vuelto eso. No tiene ningún sentido. Usted debe tener en mi criterio, una formación general de qué es lo más frecuente, dónde están los riesgos, y los pacientes eso lo entienden mucho mejor, ¿no? Entonces, miren, yo he tenido pacientes que para tratar de convencerlos de que no se operen, les digo, no, es que el chance de éxito es 40%. Uy, pero es buenísimo. Entonces, uh, mi consejo es no de números a los pacientes, no les hables de números. Nunca diga, no hay nada que hacer, o lo exprese de alguna manera, porque es posible que usted no lo dijo tal cual, pero eso es lo que el paciente captó. Y lo que les voy a mencionar de aquí en adelante no es lo que el médico dice, es lo que el paciente entiende. Entonces, eso es lo que uno se tiene que preguntar cuando está comunicándose con los pacientes. No es, yo hablo claro, yo digo las cosas como son, pero ¿qué me entienden? Y si le entienden, yo he hecho ese ejercicio y a veces me sorprende de encontrar que el paciente, porque le hago seguimiento con otras personas, el paciente dice que usted le dijo tal cosa. Yo le dije eso. Entonces, uno tiene que estar ajustando, afinando, tratando de entender qué nivel intelectual tiene el paciente y ajustar el idioma para que entienda lo que realmente uno quiere. Entonces, muchos entienden no hay nada que hacer. Y siempre hay algo que hacer, hay rehabilitación, hay tecnología, hay adaptación, hay esperanza de que pronto aparezca una cura. Entonces, hacerle entender a un paciente no hay nada que hacer es un error. Y hay que entender también con lo que comencé la charla, pues que somos humanos y entonces nos podemos enfermar. Un día podemos estar cansados, aburridos, tener un mal día, se acostó, se levantó mal, está sin fuerzas, si quisiera acostarse en una cama, quiere acabar rápido, se desespera, tiene intolerancia. Usted no es Superman, usted tiene derecho a que le pasen todas estas cosas. Y si está en una situación muy extrema, el juicio se le puede alterar y puede decir bestialidades y puede hacer bestialidades. Entonces, sea capaz y tenga la humildad de decir, no estoy en capacidad de hacer consulta o cirugía. Esa es de las partes más difíciles. Yo les digo que yo he trabajado, no tengo pretensiones de monje budista, pero sí le he trabajado mucho la parte del ego y del dinero y de organizar la práctica. Y esta me parece de las más difíciles. Ser capaz de reconocer las limitaciones. Y les voy a poner aquí algunas frases de pacientes frecuentes, no cosas raras, de cosas que dicen los pacientes que le entendieron a los médicos. Y yo tengo la tendencia a creer que el médico no dijo eso o no lo quiso decir. Una catarata con lesión macular. La catarata es inoperable. ¿Cómo comunicó eso? Yo estoy seguro. Agujero macular. No hay nada que hacer. Eso no tiene tratamiento. Era ignorancia del médico que no sabe que hoy en día sí se puede tratar. O simplemente le habló de pronóstico. Glaucoma avanzado que todavía tiene visión. No hay nada que hacer. Usted se va a quedar ciego.
Leucocoria por Coats. Tiene un tumor maligno y el niño se le muere porque pensó en un retinoblastoma. Hipotonía postrauma. Perdió el ojo y hay que nuclear. Y todo esto son errores, pues. O sea, el médico está haciendo un diagnóstico equivocado y lo está comunicando con énfasis y sin ninguna dosis de humildad. Heridas corneales, corneoesclerales después de accidente. Perdió los ojos y hay que nuclear. Entonces, pues hay que decir como Einstein de que todos somos ignorantes. Lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas. Degeneración macular relacionada con la edad. Este sí que lo veo. Ya se quedó ciega, inclusive hace no mucho. Enciérrela en un cuarto para que no se vaya a tropezar. Catarata y edad avanzada. ¿Ya para qué? Déjelo así. Ayer tuve la oportunidad de ver a un personaje que fue muy importante en la clínica, no quiero ser infidente, en el desarrollo y construcción de la clínica, un caso súper difícil por el estado en el que están. Y consistentemente le habían dicho, no hay nada que hacer, ya quédese así. Y yo me atreví a hacerle la cirugía, fue muy difícil y es impresionante cómo le cambió la cara, la posición, todo, la recuperación de ese paciente. Y eso lo he visto en más de un viejito que tienen abandonado y tirado, porque ya para qué. Esta es otra que sí fue textual, ¿no? Catarata congénita, nació ciego, amárrelo con los marranos, mi señora. Y otra de comunicación que cometemos con frecuencia en los ambientes académicos. Llega un residente y dice, profe, tengo un caso que es una belleza. Y resulta que es un tumor maligno, es una belleza la foto que logró y la angiografía y tal, y habla entusiasmado de lo bonito del caso, porque usamos esa palabra, ¿no? Un caso muy bonito, y resulta que eso es una tragedia para el pobre paciente. Y es que la empatía es como la inteligencia, al que le falta no se da cuenta. Bueno, si alguno de ustedes tiene interés en, como ustedes saben, todo lo publicamos, pero pues yo quiero hacer énfasis en eso, entonces le pueden tomar pueden escanear eso y caen directamente a la charla y tienen interés como en recordar o en comentar algo de esto, si es que no lo hacen de una vez. Muchas gracias por la atención. Nos quedan 10 minuticos para comentarios o preguntas. Estamos abiertos. Espero que esto les haya sido de alguna utilidad. O se aburrieron y se durmieron, o el tema no resultó muy interesante. O tienen los micrófonos cerrados, no sé. No hay ningún comentario, ninguna pregunta. Experiencia. Alberto, felicitaciones, excelente charla, muy interesante para todos, para los nuevos, para nosotros los viejos también, que pues lo que dices ahí es interesante ver cómo va pasando el tiempo y uno de pronto se le van subiendo los humos y resulta que en cualquier momento, yo siempre le digo a los residentes, en cualquier momento del día de la práctica diaria, usted se acuerda que una persona común y corriente porque un paciente se molestó porque lo hiciste esperar, porque no le explicaste bien, porque no hubo tiempo. Entonces uno tiene que humanizar mucho la atención. Me encantó mucho eso que dices que nosotros lo ponemos en práctica y es que en una consulta congestionada
A un paciente se le dedica más tiempo porque lo necesita, y al que no tiene necesidad de tanto tiempo uno lo maneja bien y lo puede despachar en 7, 10 minutos y le dedica tiempo al que necesita. Un paciente informado es el mejor tesoro que tenemos nosotros para cuando realizamos nuestra práctica y el paciente viene después en los posoperatorios. ¿Qué es que le faltó? Yo le dije, ¿se acuerda? Ah, sí. Entonces ya uno tranquiliza, porque todo lo que digamos después de una cirugía que se nos complicó, que no se explicó que podría pasar, se vuelven disculpas y el paciente, pues con eso después termina uno engalletado con los pacientes. Gracias por la charla, Alberto. Gracias, Toñito. Sí, yo creo que haces énfasis sobre un punto muy importante y es, fíjense que el esfuerzo de todo el mundo, de todos los residentes y de todos los jóvenes es ver cómo se convierten en expertos. Y yo les puedo decir, pues uno llega a un momento en que se puede sentir experto y es un momento muy peligroso, porque cuando uno se siente muy experto, no va como muy derecho a las soluciones y no duda. Entonces siempre, afortunadamente hay campos difíciles como la retina o la neurooftalmología, que ahí está Ana Milena que nos va a hacer un comentario, en donde la vida lo azota a uno recurrentemente y le mantiene el nivel de humildad, siempre y cuando sea uno capaz de reconocer la verdad y llamarla por su nombre. Ana Milena. Micrófono de pronto, Ana Milena. El Yo, micrófono está apagado. Espérate un momentico, Ana Milena está allí. Ana Milena Sí, Bautista. doctor. Ok. Buenos días, doctor. Me parece muy importante el tema y pues quisiera como hacer énfasis en que los pacientes en realidad le perdonan todo a su médico, incluyendo errores diagnósticos o complicaciones en cirugías, cuando sienten que el médico está comprometido con ellos, sienten que el médico se esforzó por estudiarlo, pues que se preocupó por su caso, estuvo pendiente de él y en los casos de las complicaciones, pues estuvo allí pendiente para atenderlo y explicarlo y pues tratar de darle una solución a su problema, así el caso sea muy difícil y a veces no se logren buenos resultados. Lo que los pacientes no perdonan es cuando el médico muestra desinterés, cuando no se preocupa por ellos o los hace sentir que ya están muy cansones o no venga tanto o yo ya no tengo nada más que decirle, vaya donde otro. Entonces, yo creo que esa parte de la actitud del médico hacia el paciente es determinante en la relación y es lo que hace que un paciente sienta que su médico está ocupado de él sin importar a veces los resultados, porque ellos terminan entendiendo que hay cosas que se nos salen de las manos, que no siempre logramos saber los diagnósticos, que no siempre logramos darles un tratamiento, pero la relación se logra mantener a pesar de todo eso. Muchas gracias por el comentario, Ana Milena, muy válido. No perdonan que uno los engañe. Si usted dice la verdad siempre y explica las complicaciones como son, miren, yo creo que yo he tenido en 40 años todas las habidas y por haber y las cosas más horribles. Y siempre me he ocupado de explicar y explicar las dificultades que tuve en cirugía y las razones por las que ocurrieron. Y los pacientes entienden que se necesita otra cirugía, que hay que volver a entrar, que lo entienden. La gente sabe que las cosas se complican y que las cosas no van bien. Y si usted va siempre con la verdad, lo aprecian muchísimo. Ser capaz de decirle a un paciente, yo creo que los residentes a veces se sorprenden cuando oyen eso, que uno examina, interroga, hace todo, y le digo al paciente, mire, yo no sé lo que usted tiene, pero me comprometo que lo voy a estudiar, lo voy a consultar, y ese paciente se mete en el cuento, ¿sí? Se entusiasma y se mete en el cuento. Ayer o antier nomás vi una paciente que la tuve 2 años en esa, donde
hacía manifestaciones y yo le decía, mire, yo no estoy seguro, no sé cuál es su diagnóstico, pero pues nos está funcionando esto, nos está funcionando lo otro, sigamos hasta que finalmente le pegué. En una de las revisadas y estudiadas le pegué al diagnóstico y esa paciente es feliz y es súper hincha y la tuve 2 años diciéndole, yo no sé qué está pasando. Poncho. Sí, Alberto, yo quería felicitarte por esta presentación porque, pues, más que presentación, un compartir de todas lo transcurrido a lo largo de la vida, pero en un marco eminentemente ético, humano y profesional como lo haces. Este, Simplemente yo quería agregar que siempre lo digo, la única oportunidad que tiene uno de aprender algo es decir, no sé. Esa es la mayor manera de aceptar la posibilidad o de tener la posibilidad de aprender algo, pero no sé, pero aprenderé. Entonces, cuando uno es capaz de decir como lo acabas de decir, no sé, pues si aprende porque seguramente que con ese caso que acabas de mencionar, los 2 años, aprendiste una cantidad de cosas que no se te han presentado antes, pero sos capaz de decir, no sé, yo también creo, comulgo exactamente con eso, y eso es la mejor medicina para uno realmente llegar a casos difíciles y casos no, no, no sencillos. Y la otra cosa que vos mencionaste es que el trabajo en grupo es una cosa espectacular. Uno se da cuenta con colegas expertos que dicen, no es que la ventaja tuya es que vos estás en un grupo, pues yo estoy solo. Es la ventaja tuya es que vos estás en un grupo, pues yo estoy solo. En consulta, en cirugía, en urgencias, uno muchas veces está medio despistado, si no despistado y medio. Y con el comentario de un colega se le prende la lucecita y esa ayuda o esa posibilidad de consultar con un colega cercano es una cosa muy buena. Eso era el comentario nomás, Alberto. Muchas gracias, Poncho, por el comentario. Hay que acordarse que la era científica, lo que se llama la era del Enlightenment, donde el ser humano comenzó a pensar, arrancó por eso, por decir, no sé, antes del 1600, 1700, todas las respuestas estaban en la Biblia, en el Corán, en las escrituras, en todos los libros sagrados, ahí está la respuesta para todo, ¿sí? Y la gente no tenía preocupaciones y piensen en qué estaba la humanidad. En el momento en que el hombre comenzó a decir, no sé, voy a averiguar qué está pasando, ahí fue donde arrancó la ciencia y empezó. Y entonces, lo mismo pasa en medicina, tenemos los textos y a veces la gente tiende a creer que porque yo me sé un texto y yo me sé este tema bien sabido, yo ya me las sé todas. Y entonces viene un paciente raro y distinto y lo acomodo a este diagnóstico y no funciona y le va mal y no funciona el tratamiento. Es una variante rara de este diagnóstico porque no puede ser que yo esté equivocado, ¿sí? Cuando lo que hay que decir es, no, eso no está en ningún texto, por lo menos de los que yo he leído, entonces voy a tener que buscar más, voy a tener que estudiar porque no sé qué está pasando y me voy a ayudar. Y lo que decís del equipo es fundamental para mí. Para mí el equipo, la oportunidad de trabajar en equipo con residentes y fellows son muchas las veces que yo estoy perdido y simplemente le digo al fellow, al residente, bueno, hagamos un resumen de este paciente, lo pensamos, usted revise literatura, yo lo pongo en chats y de pronto, como decís vos, alguien sugiere algo y uno se va por ahí y ahí estaba la respuesta. Entonces, trabajar en equipo, pensar que yo en mi cerebrito las tengo todas las soluciones para todas, pues es parte de la arrogancia, de la prepotencia que uno tiene que combatir
y que si no padece de algo de humildad y decir, hay cosas que yo no conozco, puede que me puedan ayudar, pues ahí está la salida. Bueno, si no hay ningún otro comentario, estamos terminando en punto, después de haber iniciado en punto, como debe ser. Les agradezco mucho la atención y los comentarios.